La mañana había comenzado igual que siempre. El sol se filtraba por las cortinas beige, la cafetera murmuraba en la cocina y el teléfono vibraba sin cesar sobre la mesa de mármol. Ande se miró al espejo una vez más antes de salir. El reflejo la observaba con la misma precisión de cada día, pero algo minúsculo, era distinto. No sabía si eran los ojos, el brillo, o la manera en que la imagen parecía retrasarse medio segundo antes de moverse. Sacudió la cabeza y sonrió. Otra noche sin dormir, murmuró. Su asistente golpeó la puerta. 5 minutos. Ande, el coche está listo. Ella asintió. Tomó su bolso y echó un último vistazo al espejo. La mujer que la miraba sonreía, pero esa sonrisa no era la suya, demasiado perfecta, demasiado ensayada. Era la sonrisa de alguien que fingía no estar cansada de sí misma. Mientras bajaba por el pasillo, recordó los titulares del día anterior. Ande Erel deslumbra con su nueva campaña, la actriz del año repite éxito tras éxito. Todo parecía brillante, pero dentro de ella algo se había apagado hacía tiempo. En el set, las luces eran tan intensas que dolían. El director levantó la mano. 3, 2, 1, acción. Ella levantó el rostro, sonrió y pronunció las líneas que había repetido 100 veces. El equipo aplaudió. El director gritó, perfecto, y el día siguió su curso, pero mientras se retiraba al camerino, el espejo volvió a esperarla. Allí, bajo la luz fría del maquillaje, lo vio de nuevo. El reflejo parpadeó un segundo antes que ella, una sonrisa apenas torcida, una sombra fugaz. Su respiración se aceleró, se inclinó hacia adelante. ¿Qué me estás haciendo?, susurró. Nada respondió, claro, solo silencio, el mismo silencio que desde hacía meses la acompañaba incluso entre multitudes. Esa noche, al llegar a casa, apagó todas las luces menos una. El espejo del dormitorio brillaba en la penumbra como un portal. Por un instante, sintió miedo de acercarse, pero lo hizo. La mujer del otro lado sonreía aún, solo que, esta vez, los ojos parecían más oscuros, como si alguien o algo estuviera observando desde dentro. A veces lo que más miedo nos da no está afuera, sino dentro del reflejo. Si tú también has sentido que algo te observa desde el espejo, suscríbete. Historias así solo acaban de empezar. Los días siguientes fueron una repetición impecable, entrevistas, sesiones de fotos, llamadas, pero en cada espejo que encontraba, el del set, el del camerino, incluso el del ascensor, veía algo que no encajaba. Una noche, en su apartamento, la televisión mostraba una entrevista vieja. Ella misma, 3 años atrás, más joven, más viva. La felicidad está en seguir tu instinto, decía aquella versión de Ande, y sonreía con sinceridad. La actual apagó el televisor. Qué ironía, pensó. Su instinto ahora le decía que algo estaba profundamente mal. El teléfono vibró con un mensaje nuevo. Te estás alejando de ti misma. No había remitente. Miró alrededor. El silencio era absoluto. La piel se le erizó. Apagó el móvil y se acercó al espejo del pasillo. El reflejo parecía inclinar la cabeza un poco antes que ella. No existes, susurró con voz temblorosa. No eres real. Y entonces, lo imposible ocurrió. Los labios de su reflejo se movieron, pero las palabras no eran las suyas. Tampoco tú. Retrocedió con un grito ahogado. El teléfono cayó al suelo. La pantalla estalló en luz blanca. El reflejo volvió a su sitio, inmóvil. Solo los ojos permanecían vivos, observándola. Al día siguiente, fingió normalidad. Nadie notó nada. En una sesión de fotos, el fotógrafo le pidió mirar directo a la cámara. Perfecto, dijo él. Esa mirada vacía es justo lo que queríamos. Ella sonrió débilmente. Vacía, pensó. Quizá tenía razón. Esa noche, antes de dormir, encendió una vela frente al espejo. El fuego temblaba y su reflejo también. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. El reflejo permaneció inmóvil, hasta que una gota de cera cayó y la luz titiló. Entonces, la figura sonrió. Recordarte. ¿Te ha pasado alguna vez mirar tu reflejo y no reconocerte? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y no olvides suscribirte para escuchar la segunda parte de esta historia que apenas comienza.
El espejo del baño tenía una línea apenas visible, una grieta delgada, como una cicatriz. Ande la observó con cuidado, parecía dividir su rostro en dos, una mitad sonriente, otra casi triste. Días después, la grieta creció, y con ella, algo cambió en su comportamiento. Olvidaba cosas simples, donde había dejado las llaves, a quien había saludado, qué día era. A veces se sorprendía hablando sola, o peor, respondiendo frases que no había pronunciado. Su entorno comenzó a notarlo. ¿Estás bien?, le preguntaban. Ella respondía con una sonrisa mecánica. Sí, solo cansada, pero el cansancio no se curaba con sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer del espejo caminar hacia ella, no como un reflejo, sino como alguien libre, alguien que ya no necesitaba su permiso para existir. Una noche, se despertó con el sonido de pasos. Provenían del baño. Encendió la luz. El espejo estaba completamente cubierto de vapor. Dibujó un círculo con la mano, y del otro lado, alguien había escrito con el dedo: «Gracias por dejarme salir». El corazón le martilló en el pecho. Retrocedió, tropezó con la cama. El teléfono volvió a sonar. Mensaje nuevo: «Ya no estás sola». Corrió al salón, encendió todas las luces. El reflejo de los cristales mostraba siluetas donde no había nadie. El silencio era insoportable. Entonces recordó algo que su abuela solía decirle: «Los espejos no mienten, solo devuelven lo que olvidamos mirar». Miró hacia el corredor. El espejo la esperaba, intacto, con esa sonrisa leve, y por primera vez en mucho tiempo, Ande sintió algo que no entendía: curiosidad. Caminó despacio, respirando hondo. «¿Qué quieres mostrarme?», preguntó, y el reflejo la imitó a la perfección, pero en sus ojos había lágrimas, lágrimas que en el rostro real no existían. La mujer del espejo levantó una mano, lentamente, y tocó el cristal desde adentro. La superficie se onduló, como agua. Ande retrocedió un paso, pero el sonido de su propio corazón la empujó a quedarse. El espejo vibró, una grieta más apareció, y algo dentro de ella supo que lo peor aún no había comenzado. Si estuvieras frente a un espejo que te devuelve otra versión de ti, ¿te atreverías a mirarla a los ojos? Escríbelo abajo y suscríbete para seguir los próximos capítulos de El espejo nunca mintió. El sonido la despertó a las 3 de la madrugada. Era un murmullo, leve, como si alguien respirara al otro lado de la pared. Encendió la lámpara y miró hacia el espejo del dormitorio. Nada, solo su reflejo inmóvil en la penumbra. Se incorporó despacio. El reloj marcaba las 3:17, el mismo número que había aparecido en su teléfono días atrás, en el mensaje anónimo. Las 3:17, ya no estás sola. Avanzó descalza hasta el espejo. El suelo crujió bajo sus pies. Su reflejo la observaba, pero esta vez, algo cambió. Los labios se movieron. No oyó palabras, solo el leve zumbido de su propia sangre. El corazón golpeaba tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Aún así, supo lo que decía. Era una voz antigua, rota, pero suya. «Deja de fingir». Ande se cubrió el rostro con las manos. No soy tú», pero la voz siguió, cada vez más clara: «Si lo eres. Yo soy la parte que vendiste». La habitación pareció hundirse en silencio. El espejo tembló, y por un segundo creyó ver otra habitación al otro lado, una versión idéntica, pero vacía, sin color, sin sonido. Solo ella. El reflejo dio un paso hacia adelante. Ella retrocedió, tropezando con la cama. La lámpara cayó y se apagó. Oscuridad. En la negrura, la voz volvió a sonar. «Si quieres recuperar tu rostro, escúchame». La vela de la mesita se encendió sola, y el espejo reveló algo que no estaba antes: una puerta abierta en el reflejo, aunque el muro real permanecía intacto. El reflejo dio un paso hacia adelante. Ella retrocedió, tropezando con la cama. La lámpara cayó y se apagó. Oscuridad. ¿Qué harías tú si tu reflejo hablara con tu voz? Déjalo en los comentarios. Y suscríbete para seguir esta historia que cada vez se vuelve más oscura. El día amaneció gris. Llovía. El sonido del agua en los ventanales le dio una paz extraña, hasta que tocaron el timbre. Era un hombre de mediana edad,
con una cámara colgada al cuello. ¿La señorita Erel?, preguntó con voz suave. Ella dudó antes de responder. Sí. ¿Quién es usted? Un fotógrafo. Nos conocimos hace años, en la exposición de Estambul. Usted aún no era tan famosa. Ande frunció el ceño. No recordaba aquella exposición. Aún así, lo invitó a pasar. El hombre observó el apartamento con una mezcla de curiosidad y respeto. Tiene muchos espejos, dijo. ¿Siempre le gustaron tanto? Ella sonrió nerviosa. No, últimamente parecen atraerme. El fotógrafo asintió. A mí también, pero no para admirarme, sino para entender lo que los reflejos esconden. ¿Y qué esconden?, preguntó ella. Él levantó su cámara y enfocó. ¿Verdad es que ya no queremos ver? El clic del obturador la sobresaltó. La imagen apareció en la pantalla, su rostro, nítido, pero los ojos no eran suyos, eran los del reflejo, fríos, extraños. ¿Qué es esto?, susurró. El fotógrafo la miró con seriedad. No soy yo quien toma las fotos, ande, es lo que hay detrás. Ella intentó devolver la cámara, pero él retrocedió. No la borres, dijo. Esa foto te mostrará lo que perdiste. Antes de que pudiera responder, el hombre salió. La puerta quedó entreabierta. Sobre la mesa, había dejado una tarjeta sin nombre, solo una frase escrita a mano. Mira el retrato cuando estés lista. Esa noche no pudo dormir. La foto la perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro que no reconocía. Y, de fondo, una risa, su propia risa. Decidió colgar el retrato en el salón. Quizás enfrentarlo era la única manera de librarse. Cuando lo hizo, el aire cambió, las luces titilaron, y desde el marco, una sombra comenzó a moverse. El retrato respiró. Si un cuadro cobrara vida y te devolviera tu mirada, ¿te atreverías a mantener los ojos abiertos? Escribe tu respuesta abajo y no olvides suscribirte. Esta historia apenas está revelando su verdadero rostro. La pintura mostraba algo nuevo cada día, un pliegue diferente, un gesto distinto, como si el rostro del cuadro envejeciera o recordara. Al tercer día, notó un detalle que la heló. En el fondo del retrato, detrás de su figura, se reflejaba un espejo. Dentro de ese espejo, otra ella, más joven, sonriendo, se acercó tanto que el marco crujió. La pintura parecía húmeda, el color de los ojos palpitaba. Un leve sonido emergió del lienzo. Respiración. No puede ser, susurró. Pero fue. El retrato giró apenas unos milímetros y su otra versión, la del fondo, movió los labios. No había voz, solo el eco en su cabeza. Vuelve adentro. La habitación se llenó de un viento invisible. Los papeles volaron, las luces parpadearon. El retrato se rompió con un estruendo seco, y tras él, el muro no estaba, solo un vacío oscuro, un pasillo hecho de reflejos. Sin pensarlo, dio un paso adelante. El suelo era líquido, brillante, como mercurio. Cada pared mostraba una versión distinta de su vida: la niña con miedo, la actriz sonriente, la mujer cansada, todas mirándola, todas esperándola. Al fondo, una voz susurró: para volver a ser tú, tendrás que mirarte hasta romperte. Lloró, no sabía si de miedo o de alivio. Cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, estaba de nuevo frente al espejo de su habitación. La grieta había desaparecido, pero en la superficie, ahora, había una marca, una huella, la suya, o tal vez, la de alguien más. Si te dijeran que para encontrarte debes perderte primero, ¿lo harías? Déjalo en los comentarios y suscríbete para descubrir lo que sucederá en los próximos capítulos de El espejo nunca mintió. El amanecer trajo un silencio diferente, no el silencio del descanso, sino el que precede a las tormentas. Ande despertó empapada en sudor. En su mano, aún quedaban restos de pintura negra. No recordaba haber tocado el retrato, pero sus dedos estaban manchados como si lo hubiera hecho. Caminó por el apartamento descalza, con el corazón desbocado. Los espejos parecían respirar. Uno de ellos, el del pasillo, se curvó como si fuera de agua. De su superficie surgió una voz, más clara que nunca. Ya casi estás lista. ¿Lista para qué?, susurró ella. El reflejo sonrió, y en ese instante, comprendió,
La mujer del espejo no era una enemiga, era su versión olvidada, la que había dejado morir entre los focos y los halagos. Soy lo que eras antes de querer gustarles a todos. Las luces del techo parpadearon, el piso vibró bajo sus pies, una grieta recorrió la pared, cruzando cada espejo hasta hacerlos temblar. El apartamento entero parecía disolverse. Se cubrió los oídos. Basta, déjame en paz. Pero la voz respondió, con una calma insoportable, no puedo dejarte, porque nunca me fuiste fiel. El ruido cesó. El reflejo la observaba con compasión. Por primera vez, Ande lloró sin miedo a ser vista. ¿Alguna vez has sentido que dejaste una parte de ti atrás? Escribe si en los comentarios si alguna vez quisiste volver a ser tú. La noche cayó sobre Estambul como un telón. Ande caminó hasta el estudio vacío donde había grabado su primer papel. Allí, entre cámaras cubiertas de polvo y focos apagados, se encontró con su pasado. El espejo del camerino seguía allí, el mismo en el que, años atrás, había practicado su sonrisa perfecta. Se acercó lentamente, con las manos temblorosas. No más mentiras, dijo. El reflejo no sonrió esta vez, solo la miró con tristeza, y luego, sin previo aviso, el cristal se agrietó. Cada trozo cayó al suelo con un sonido distinto, como si cada uno guardara una memoria. Ande se arrodilló. En cada fragmento vio una escena: la niña que quería pintar, la joven que soñaba con actuar por amor, la mujer que aceptó un papel solo por complacer. Tomó un trozo y se cortó la mano sin querer. Una gota de sangre cayó sobre el vidrio y la imagen cobró vida. Su reflejo la miró y habló desde dentro del cristal. Para ser completa, tienes que aceptar cada pedazo. El dolor era intenso, pero también liberador. Recolectó los fragmentos uno por uno, y al hacerlo, los espejos del lugar comenzaron a iluminarse. Cada pedazo devolvía una luz cálida, humana, real. Por primera vez en mucho tiempo, Ande sonrió, no con los labios, sino con el alma. A veces hay que romperse para entender quiénes somos realmente. Si crees que cada herida puede transformarse en luz, suscríbete y comparte esta historia con quien necesite recordarlo. Días después, los medios publicaron titulares confusos. Ande Erel desaparece temporalmente de la escena pública. La actriz cancela proyectos para centrarse en sí misma. Ella no leyó ninguno. Apagó el teléfono, cerró las redes y viajó sola al viejo pueblo costero donde había crecido. Allí, entre el mar y el viento, alquiló una pequeña casa de madera, sin espejos. Las primeras noches durmió profundamente, sin voces, sin sombras. El sonido de las olas reemplazó los murmullos del reflejo. Por fin, el silencio era suyo. Una tarde, mientras caminaba por la orilla, encontró un pequeño trozo de vidrio. Lo levantó. Era opaco, cubierto de arena, pero al limpiarlo, vio su rostro reflejado. Solo que, algo brillaba distinto. No miedo, no duda, sino calma. La lanzó al mar con una sonrisa. El fragmento desapareció entre las olas, y por primera vez desde hacía años, no sintió que estaba dejando algo atrás. ¿Qué sería para ti el verdadero silencio? Cuéntalo abajo, y únete a esta comunidad de almas que buscan paz en sus propios reflejos. El amanecer fue puro, el cielo, un lienzo de tonos suaves. Ande se miró en el espejo del baño improvisado, una vieja superficie metálica ligeramente doblada. El reflejo devolvió una imagen sencilla, una mujer con el cabello desordenado, los ojos cansados pero vivos, sin maquillaje, sin poses. Sonrió. Esta vez, el reflejo sonrió con ella, sin retraso, sin artificio. La luz del sol se reflejó en el metal y llenó la habitación de destellos. Sintió que respiraba de verdad, y en esa respiración, comprendió lo que el espejo había querido decirle siempre. No mintió, solo mostró lo que no querías ver. Se lavó la cara, miró hacia el horizonte y salió. Las calles estaban vacías. El mundo seguía igual, pero ella no. En la playa, la espuma trazaba formas que desaparecían enseguida. Pensó en todas las versiones de sí misma que había enterrado, y agradeció por cada una. El espejo no la había destruido, la había devuelto a la vida. ¿Alguna vez te has reencontrado contigo después de perderte? Cuéntanos tu historia en los comentarios.
y suscríbete para más relatos que miran directo al alma. Desde donde nos ves, déjalo abajo. Esta historia ya no te pertenece solo a ti, sino a todos los que alguna vez se miraron y no se reconocieron. El tiempo había pasado sin ruido, las olas habían limado sus pensamientos, el viento había borrado los ecos del pasado, pero algo seguía dentro de ella, un pulso leve, insistente, como una respiración que no era suya. Una mañana cualquiera, mientras desayunaba frente al mar, su teléfono vibró. No lo había encendido en meses. La pantalla mostraba un número desconocido. Dudó un momento antes de contestar. Sí, una voz masculina respondió, suave, casi reverente. Ande, soy Sempa. No sé si recuerdas mi nombre. Sempa, su antiguo director, el que la había descubierto cuando aún creía que la actuación era una forma de libertad, no de encierro. Ha pasado mucho tiempo, dijo ella. Lo sé, pero quiero ofrecerte algo distinto, no un papel, una historia. Esa frase la detuvo. Durante años había representado historias ajenas. Ahora, alguien le ofrecía una que aún no tenía dueño. ¿Qué historia?, preguntó. La tuya. El silencio entre ambos duró varios segundos. El viento del mar sopló con fuerza, como si la empujara a responder. ¿Y si ya no quiero verme más?, dijo al fin. Entonces deja que el público vea lo que tú no puedes, contestó él. Colgó sin prometer nada, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, volvió a encender una cámara. No había luces, ni guión, ni maquillaje, solo ella, su voz, y el espejo viejo de la casa costera. Buenas noches, dijo mirando el reflejo. Soy Ande, no la actriz, no la imagen, solo. Llora. Presionó grabar. La cámara tembló un instante, como si el universo se contuviera, y habló durante horas, sin parar, sobre el miedo, la soledad, el precio de fingir, la belleza rota del silencio. Cuando terminó, no lloró, sonrió. El espejo no respondió, pero el reflejo parecía tranquilo. Al día siguiente, subió el video a una plataforma desconocida, sin título, sin nombre, sin etiquetas. No esperaba nada, pero en cuestión de días, miles de personas comenzaron a comentar. No sabía quién eras, pero tus palabras me salvaron una noche difícil. Pensé que era una historia inventada, pero sentí que hablaba de mí. Gracias por no actuar. Ande leyó cada mensaje con un asombro infantil. No eran fans, eran espejos, personas reflejadas en su verdad. Caminó por la playa esa tarde con una sensación distinta, no de ser observada, sino de compartir un alma colectiva. El sol se escondía, el agua brillaba, el reflejo ya no estaba encerrado en un cristal, vivía en cada historia que alguien le contaba, y entonces entendió que la voz que había escuchado en el espejo meses atrás no era una amenaza, era un comienzo. ¿Qué pasaría si un día dejaras de actuar y comenzaras a hablar desde la verdad? Cuéntanos abajo, y suscríbete si también crees que la sinceridad es el arte más difícil. Las semanas siguientes fueron un torbellino inesperado. El video se compartió sin control. Revistas, blogs y programas de televisión intentaron contactar con ella, pero esta vez, no respondió a nadie. Su voz, sin quererlo, se había vuelto colectiva. Cada persona la escuchaba de una forma distinta, como si el espejo se adaptara al alma de quien miraba. Una mujer mayor le escribió: lloré porque vi a mi hija en tus palabras. Un joven agregó: no sé quién eres, pero necesitaba oír que no estoy solo. No era fama, era comunión. Un día, mientras grababa un nuevo video, esta vez sobre el perdón, escuchó un sonido suave detrás de la cámara. Giró la cabeza y vio una figura borrosa. Parecía ella misma, pero más joven, más luminosa. ¿Tú otra vez?, susurró. La figura asintió con serenidad. No vengo a asustarte, solo quería ver si al fin aprendiste a mirarte. ¿Y lo hice? Casi. El reflejo sonrió y desapareció entre la luz del atardecer. Esa noche, Ande entendió que no se trataba de derrotar sus sombras, sino de convivir con ellas, de aceptarlas como parte del mismo rostro. Si alguna vez sentiste que estabas dividido entre quién eres y quién muestras, suscríbete y escríbete. Entiendo, esta historia es también la tuya. Una mañana encontró una carta en la puerta, sin remitente, solo decía:
Gracias por enseñarme que los espejos también pueden sanar. Dentro, había un pequeño trozo de vidrio envuelto en seda. Era transparente, liso, sin deformaciones. Al mirarlo, vio su rostro, calmo, real, y por un instante creyó escuchar un eco muy leve. Ya no tengo que protegerte. Los espejos no guardan recuerdos, los devuelven. Si alguna vez viste tu reflejo y te reconociste diferente, deja tu comentario, suscríbete, porque a veces las historias más sinceras comienzan cuando termina la ficción. Pasaron 6 meses, su rostro había desaparecido de las portadas, pero no del corazón de la gente. Su canal, aquel espacio donde solo hablaba desde la verdad, crecía cada día sin promoción, sin anuncios, sin artificio. Una mañana recibió un correo con un asunto breve, una conversación, no una entrevista. El remitente era una periodista de renombre, conocida por su sensibilidad. Al principio, Ande dudó, no quería regresar al circuito mediático, pero algo en el tono del mensaje, una mezcla de respeto y curiosidad, la hizo aceptar. El encuentro fue en un pequeño teatro vacío, 2 sillas, un micrófono, una luz cálida, sin público, sin cámaras visibles. La periodista sonrió al saludarla. No vengo a preguntarte quién fuiste, quiero saber quién eres ahora. Ande la observó en silencio. Por primera vez en años, alguien no le pidió actuar. No lo sé del todo, respondió, pero ya no tengo miedo de averiguarlo. Hablaron durante horas, sobre el reflejo, sobre la identidad, sobre el precio de fingir. Y cuando la periodista le preguntó si seguía viendo a la otra mujer, Ande sonrió con serenidad. No la veo, la escucho, y eso me basta. La entrevista nunca se publicó. La periodista murió 2 meses después, dejando una nota con una sola frase. Ella me enseñó a mirarme sin juicio. Desde entonces, Ande sintió que cada palabra que pronunciaba llevaba un peso nuevo, el de la verdad que toca a otras almas. ¿Has tenido alguna conversación que te cambió para siempre? Cuéntanos abajo y suscríbete, porque las historias más profundas no se ven, se sienten. Aquel verano, un pequeño museo en Estambul organizó una exposición titulada Rostros del Silencio. La directora la invitó sin saber si aceptaría. Cuando Ande llegó, nadie la reconoció al principio, iba vestida con sencillez, sin maquillaje, sin acompañantes. La sala principal estaba llena de espejos antiguos. Cada uno tenía una inscripción grabada en la base: mírate con compasión. En el centro, un gran espejo cubierto por una tela blanca. La directora se le acercó. Este es el último que falta por revelar. Lo encontramos en una casa abandonada cerca del mar. Ande sintió un escalofrío. Sabía cuál era. El espejo de la casa costera. Su espejo. La mujer retiró la tela. El público guardó silencio. El reflejo de Ande apareció multiplicado por las luces. Pero algo extraño sucedió. En la superficie, no estaba sola. Miles de rostros se reflejaban detrás de ella, personas de todas las edades, mirándola desde dentro del cristal. Eran los rostros de quienes habían visto sus videos, de quienes habían encontrado consuelo en su historia. Su reflejo ya no le pertenecía, era un puente. Las lágrimas rodaron sin aviso. Una niña pequeña, que estaba entre los visitantes, la miró con ternura. ¿Eres la mujer del espejo?, preguntó. Ande se agachó, sonrió y respondió, lo era. Ahora soy solo alguien que aprendió a escucharlo. El público aplaudió, no con euforia, sino con respeto, como si comprendieran que algo sagrado acababa de ocurrir. Si crees que cada historia puede reflejar otra vida, comparte esta con quien necesite recordarse. Suscríbete, porque todos somos parte del mismo espejo. Después de la exposición, miles de mensajes inundaron su correo. No pedían autógrafos ni fotos, solo decían gracias. Entre ellos, uno la conmovió profundamente. Vi mi propio rostro detrás del tuyo. No sabía que la empatía podía verse. Decidió responder a cada uno, uno por uno, sin asistentes. Cada noche encendía una vela, abría el ordenador y escribía desde el corazón. A veces se detenía a mirar su reflejo en la pantalla apagada. Ya no temía al espejo, se había convertido en su aliado, su memoria silenciosa. Una madrugada, al cerrar la última carta, notó algo curioso en el vidrio del monitor.
su reflejo tenía una expresión diferente. No sonreía, pero irradiaba paz, como si dijera, ya está hecho. Apagó la luz. El cuarto quedó en penumbra. Solo el mar, al fondo, devolvía destellos como fragmentos de un espejo infinito. Gracias, susurró ella, y, por primera vez, no esperaba respuesta. ¿Alguna vez le diste las gracias a tu propio reflejo? Inténtalo hoy, y cuéntanos cómo te sentiste. Suscríbete para más historias que iluminan desde el silencio. El amanecer volvió con un resplandor gris. El mar estaba quieto, tan quieto que parecía dormir. Ande llevaba días sin grabar, solo observando el horizonte desde la ventana de la pequeña casa que había elegido como refugio. Había aprendido a medir el tiempo por el sonido de las olas. Cada ola era una respiración, cada pausa un latido. Aquella mañana, algo cambió. Un barco pequeño apareció en la distancia, navegando hacia la costa. No era común ver embarcaciones tan cerca del pueblo. Se levantó, se cubrió con un abrigo de lino y salió descalza hacia la arena. El viento olía a sal y a historia. El barco se detuvo a pocos metros y de él bajó un grupo reducido de personas con cámaras y micrófonos. Eran jóvenes, quizás estudiantes, con esa mezcla de respeto y curiosidad en los ojos. Uno de ellos se adelantó. ¿Eres tú?, preguntó. Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. El silencio la delataba. Venimos por las historias, continuó él. Dicen que aquí, frente a este mar, alguien aprendió a hablar con los espejos. Ande sonrió con suavidad. Los espejos no hablan, dijo. Solo devuelven lo que no escuchamos. Los jóvenes se miraron entre sí, fascinados. Queremos hacer un documental sobre eso, no sobre ti, sino sobre lo que la gente vio en ti. No sé si pueda ayudarles. No necesitas actuar, solo caminar. Aceptó, tal vez porque intuía que aquel proyecto no trataba de fama, sino de memoria. Los acompañó por el sendero costero, mientras las cámaras grababan sin guión. El sonido del mar era la única música. A medida que avanzaban, uno de los estudiantes le preguntó, ¿aún ves algo en el espejo? Sí, respondió, pero ya no me asusta. A veces incluso me saluda. El grupo se detuvo. El sol empezaba a elevarse, iluminando las gotas que flotaban en el aire. Una de las chicas encendió una lámpara de mano y la dirigió hacia el rostro de Ande. Solo mira hacia el mar, le dijo. Ella obedeció. En la pantalla del monitor apareció una imagen doble, su rostro y, detrás, el reflejo del agua que copiaba cada movimiento con un segundo de retraso. La joven suspiró. Parece un espejo. Quizás lo sea, contestó Ande. Uno más grande que todos. Grabaron durante horas. La luz del mediodía se mezclaba con el brillo de las olas, creando un resplandor tan intenso que los rostros se confundían con el horizonte. En un momento, el chico del micrófono preguntó, ¿qué aprendiste después de tanto silencio? Ella pensó unos segundos antes de responder, que el silencio también tiene voz, y que a veces la verdad no se dice, se respira. Esa noche, revisaron las grabaciones en la playa. El fuego del campamento lanzaba chispas que se perdían entre el viento. En la pantalla portátil, la imagen de Ande frente al mar parecía más viva que el original. Ella se observó con una mezcla de nostalgia y ternura. Era la primera vez que veía su rostro, sin sentir juicio. Los estudiantes comenzaron a discutir detalles técnicos, pero ella apenas escuchaba. Algo en el agua la llamaba. Una sombra, quizás una figura, se movía bajo la superficie. Se levantó lentamente. ¿A dónde vas?, preguntó la chica. A saludar. Caminó hasta que el agua le cubrió los tobillos. El reflejo del fuego sobre las olas formaba un segundo rostro sobre el suyo. No era el de antes, ni el de su espejo. Era otro, más sereno, más humano. Una voz interior, leve como la espuma, murmuró. Sigue grabando. Esta es la escena real. Alzó la vista hacia las estrellas. Recordó cada momento de su vida anterior. Los focos, los aplausos, la máscara de perfección. Todo parecía tan lejano que casi dudó de su propia existencia. Cerró los ojos. El mar la abrazó. Cuando regresó al fuego, los jóvenes la miraban en silencio. ¿Qué viste?, preguntó uno. Nada, respondió con calma, y eso es lo más hermoso que he visto nunca.
¿Cuándo fue la última vez que miraste el mar y sentiste que te hablaba? Escribe tu respuesta abajo. Y suscríbete si crees que la naturaleza también guarda nuestros reflejos. Al día siguiente, los estudiantes partieron, dejaron copias de todas las grabaciones y le prometieron enviar el montaje final. Ella volvió a quedarse sola, pero esta vez la soledad tenía otro sabor: paz. Encendió una vela frente al espejo pequeño que conservaba sobre la mesa. La superficie reflejaba el resplandor del mar que entraba por la ventana. Gracias, susurró, por mostrarme incluso cuando no quería ver. El reflejo no respondió, no hizo falta. Una ola golpeó la costa con un estruendo leve, como un aplauso, y por primera vez, Ande comprendió que tal vez el mar había sido su espejo desde el principio. Cerró los ojos y respiró. Ya no había miedo, solo una certeza que ardía en el pecho. La vida también sabe mirarte si la dejas. Si alguna vez sentiste que el mar te devolvía tu propio eco, esta historia es para ti. Suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo, El espejo de los demás. El pueblo amanecía con una neblina dorada, las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos y el olor a pan recién hecho flotaba en el aire. Ande caminaba por las calles empedradas, sin rumbo fijo. Cada ventana, cada puerta, le devolvía una versión distinta de sí misma, una mujer curiosa, otra cansada, una tercera que sonreía con la inocencia de una niña. Llevaba semanas viviendo entre la gente del lugar, ayudando en la pequeña biblioteca municipal. No había dicho quién era. En ese pueblo los nombres importaban menos que las miradas. Los niños la llamaban la mujer del mar, y los ancianos le ofrecían té sin hacer preguntas. Un mediodía, mientras colocaba libros en un estante, una voz a su espalda dijo: «Ese espejo era mío». Giró. Una anciana sostenía un pequeño marco con el cristal roto. Sus manos temblaban, pero en los ojos había firmeza. «¿Puedo verlo?», preguntó Ande. «Claro, pero cuidado, refleja lo que uno no quiere aceptar». El vidrio, aunque quebrado, aún devolvía imágenes. Ande vio su rostro, y detrás, el de la anciana, más joven, más vivo. Por un momento creyó que el espejo mezclaba ambas vidas. «Era de mi hija», dijo la mujer. «Ella murió hace años. Cuando me miro en él, la veo a ella». Ande sintió un nudo en la garganta. Quizás el espejo no muestra el pasado, sino el amor que no se fue. La anciana sonrió. «Por eso vine a dártelo. Dicen que tú sabes escuchar lo que los espejos dicen». Se lo entregó y se marchó despacio, como quien confía un secreto. Aquella noche, Ande colocó el espejo roto sobre la mesa y encendió una vela. El reflejo devolvió dos rostros, el suyo y el de la anciana, entrelazados por la luz. Pensó en todas las personas que alguna vez habían sentido dolor al mirarse, y comprendió que su historia nunca había sido solo suya. Al día siguiente, organizó algo nuevo. En la plaza del pueblo colocó una mesa con un cartel escrito a mano: «Cuéntame tu reflejo». La gente se acercaba con timidez. Una mujer joven habló primero: «Cada vez que me miro, veo a mi madre diciéndome que no soy suficiente». «¿Y tú qué le responderías ahora?», preguntó Ande. «Que ya lo soy». Un hombre de mediana edad confesó que evitaba los espejos porque temía reconocer el paso del tiempo. Una niña contó que le hablaba a su reflejo para no sentirse sola. Cada historia era una grieta distinta en un mismo cristal. Ande las escuchaba sin interrumpir. Tomaba notas, dibujaba rostros, dejaba que las palabras fluyeran como agua. La plaza se llenó de voces y, al caer la tarde, la mesa estaba cubierta de papeles con frases sueltas, promesas y confesiones. Los aldeanos las colgaron de un hilo entre los árboles, y el viento las hizo bailar. El sol se puso tiñendo el cielo de rojo. Las hojas de papel reflejaban la luz como si fueran fragmentos de espejo. Ande las observó en silencio, sabiendo que cada una contenía un pedazo de humanidad. Entonces comprendió algo: no todos necesitaban un espejo para verse. Bastaba con alguien que los mirara sin juicio. Esa noche, mientras guardaba los papeles en una caja, encontró uno que no recordaba haber escrito. Decía: «Cuando mires a los demás, verás que ellos también te devuelven tu reflejo». La letra era idéntica a la suya. Se quedó mirando el papel largo rato. Sintió una paz nueva,
una especie de pertenencia. El espejo que había heredado de la anciana brilló tenuemente, como si reconociera la verdad. Los días siguientes, repitió el ritual. Cada tarde alguien nuevo contaba su historia. Algunos reían, otros lloraban. Había quien venía solo a escuchar. El pequeño pueblo se transformó en un coro de voces. Un periodista local escribió: aquí, la mujer del mar convirtió la vergüenza en espejo, pero ella no leía los periódicos, solo escuchaba el sonido del viento al mover las hojas, como si fueran susurros de gratitud. Una tarde, al cerrar la biblioteca, un niño se acercó con una pregunta: ¿por qué la gente tiene miedo de mirarse? Andes sonrió: porque cuando te miras de verdad, ya no puedes mentirte. ¿Y tú tienes miedo? A veces sí, pero ya aprendí a no huir. El niño se quedó pensativo. Mi mamá dice que los espejos guardan secretos. Tu mamá es sabia. Entonces, ¿puedo contarte el mío? Claro. El niño susurró al oído: cuando sonrío, mi reflejo sonríe más. Creo que él me quiere. Ande contuvo las lágrimas. Y tienes razón, dijo. Te quiere, porque eres tú. ¿Tú también tienes una historia frente al espejo? Cuéntala abajo, aunque sea breve. Suscríbete para escuchar los ecos de otras voces que, como tú, buscan reconocerse. Esa noche el pueblo quedó en calma. El mar reflejaba la luna entera, redonda y luminosa. Ande caminó hasta la orilla y vio en el agua todos los rostros que había conocido aquellos días. No eran ilusiones, eran recuerdos vivos, hechos de agradecimiento. El espejo de la anciana descansaba en la arena. El cristal roto había desaparecido. En su lugar, solo quedaba una superficie suave como el agua. Se inclinó, tocó el borde y sintió un pulso. El espejo de los demás también es el tuyo, dijo una voz en su interior. Cerró los ojos y respiró profundamente. El viento sopló con fuerza, llevándose consigo el último eco de miedo. Cuando escuchas la historia de otro, también sanas la tuya. Suscríbete si crees que compartir es otra forma de mirarse al alma. El cielo se cubría de nubes pesadas cuando Ande despertó. El aire tenía ese silencio eléctrico que anuncia las tormentas. Durante la noche, había soñado con la playa vacía, pero el mar no era azul, era un espejo líquido que la observaba desde abajo. Sentía que algo se acercaba, algo inevitable. Salió al exterior. Las calles estaban desiertas. Las luces del puerto parpadeaban en la distancia. Un olor a lluvia y metal llenaba el aire. El mar rugía con un sonido nuevo, casi humano. Por un instante creyó oír su nombre entre las olas. Ande, giró la cabeza, pero no había nadie. Solo el viento moviendo los carteles del mercado. Supo que la voz no venía del mar, sino de dentro. Había aprendido a escuchar sus silencios, pero esta vez era distinto. El llamado no pedía calma, pedía decisión. Sintió que tenía que volver al lugar donde todo había comenzado. Tomó una linterna, el espejo de la anciana, ahora liso, sin grietas, y caminó hacia la costa. El sendero estaba oscuro. A cada paso, las sombras parecían estirarse, casi vivas. El agua golpeaba con fuerza contra las rocas. El viento le arrojaba gotas frías al rostro, pero no se detuvo. Al llegar, colocó el espejo sobre la arena húmeda. La superficie tembló al contacto con el agua salada, como si respirara. Se arrodilló y miró dentro. No vio su rostro, vio el de todas las personas que había conocido en el pueblo. El niño que decía que su reflejo lo quería, la mujer que veía a su madre, el anciano que temía al tiempo. Cada uno aparecía por un segundo y desaparecía, dejando tras de sí un brillo cálido. Y al final, entre todos esos rostros, vio uno más, el de la mujer del espejo, aquella versión suya que había intentado olvidar, solo que ahora no parecía una sombra, era ella, completa, con la misma calma que sentía al respirar. La figura sonrió. «Has aprendido», dijo. «¿A qué? A mirar sin miedo». El viento aumentó de intensidad. Las olas empezaron a alzarse, reflejando la luz de los relámpagos. Por un instante, todo el horizonte pareció un único espejo en movimiento. La figura extendió una mano hacia ella. Ande dudó. Sabía que si la tocaba, algo cambiaría para siempre. «¿Qué pasará si lo hago?», preguntó. «Nada que no esté ya dentro de ti». Cerró los ojos y tocó el cristal.
El agua rugió. El espejo se rompió en 1000 luces que volaron como aves. Una de esas luces se posó sobre su pecho y se fundió con su piel. No sintió dolor, solo una calidez infinita, como si todas las voces que había escuchado volvieran a su interior. El mar se calmó de pronto, el cielo se abrió y la lluvia cesó. Ande permaneció de rodillas, respirando lentamente, sintiendo como cada exhalación era una historia liberada. Cuando abrió los ojos, ya no había espejo, solo ella y el reflejo del amanecer en el agua. La tormenta había dejado el aire limpio, con olor a tierra y a mar recién nacido. Ande permanecía quieta, mirando el horizonte. El amanecer se extendía como una herida luminosa. El cielo parecía arder y sanar al mismo tiempo. Cerró los ojos un instante. Dentro de su pecho aún latía la luz que el espejo le había entregado. No era un fuego que quemara, sino un calor que recordaba. Cada respiración llevaba un eco, voces, risas, llantos, palabras de todos los que alguna vez se habían mirado a través de ella. Empezó a caminar por la playa. Las huellas que dejaba se borraban enseguida, pero no le importó. Por primera vez entendió que las marcas no estaban en la arena, sino en el alma. Un pescador apareció a lo lejos, saludándola con la mano. Ella respondió al gesto. El hombre señaló el cielo. Dicen que cuando el mar calla después de una tormenta, escucha a los vivos. Ande sonrió. Entonces que me escuche también a mí. Se sentó sobre una roca y sacó una libreta. Comenzó a escribir sin pensar demasiado, frases sueltas, recuerdos, promesas. Cada palabra parecía abrir un nuevo espacio dentro de ella. Escribió sobre el miedo, sobre la belleza de romperse, sobre la paz de no fingir. El viento arrancó una hoja y la llevó hasta el agua. Flotó unos segundos y luego desapareció. Así debe ser, pensó. Ninguna historia pertenece solo a quien la escribe. A lo lejos, vio llegar a la niña que meses atrás la había llamado la mujer del espejo. Traía en las manos una pequeña cámara vieja. Mi abuelo dijo que era tuya, dijo la niña. La encontró entre las rocas. Ande tomó la cámara. Era cierto, era la suya, la que usó para grabar su primer video frente al espejo. La encendió. En la pantalla apareció un único archivo con fecha del día anterior. ¿La usaste tú?, preguntó. La niña negó con la cabeza. Yo no, pero alguien te estaba grabando. Reprodujo el video. La imagen mostraba a Ande de rodillas frente al mar, tocando el espejo antes de que se deshiciera. Pero había algo distinto, ¿eh? Detrás de ella, se veía una figura luminosa, casi transparente, que extendía la mano. No era un reflejo, era una presencia. El video terminó con una frase escrita en la arena: ya eres ambos lados. Ande sintió un estremecimiento. La cámara se apagó sola. La devolvió a la niña con una sonrisa. Guárdala, tal vez un día grabes tu propia historia. ¿Y si tengo miedo?, preguntó la niña. Entonces graba el miedo. Es la forma más valiente de empezar. La niña corrió por la orilla, dejando risas que el viento llevó hasta el horizonte. Ande se quedó mirando el mar. No necesitaba pruebas. Sabía que todo estaba bien. El sol subió por completo y bañó el agua con una luz dorada. Cada ola parecía un espejo diminuto que devolvía destellos hacia el cielo. Era como si el universo entero se mirara a sí mismo a través de millones de reflejos. Ande respiró hondo y murmuró: quizás esos somos, reflejos que aprenden a amarse. ¿Has sentido alguna vez que tu historia se refleja en la de otra persona? Cuéntalo en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo los reflejos que nos unen. El día avanzó lento, como si el tiempo mismo se negara a continuar. Ande permanecía en la playa, observando cómo el sol se ocultaba detrás de una línea infinita de agua y fuego. El horizonte ardía en tonos naranjas y violetas, y en su reflejo podía ver su rostro mezclado con el cielo. El silencio era tan profundo que casi dolía. Cada pensamiento parecía una piedra cayendo al mar. Sintió el impulso de hablar, no a alguien, sino al universo entero. Si estás escuchando, susurró, gracias por devolverme la voz. La brisa respondió con un leve movimiento en el agua, como si el mar inclinara la cabeza en un gesto de respeto. De pronto, el aire cambió. El mar empezó a retroceder, dejando al descubierto una franja de arena brillante,
como si la tierra respirara. Ande dio un paso adelante. Cada grano bajo sus pies emitía un destello. No entendía lo que veía, pero no tenía miedo. Entonces, escuchó una melodía. No provenía de ningún instrumento, sino del propio viento. Era la misma canción que su madre le tarareaba cuando era niña, una melodía suave, circular, sin final. Las lágrimas comenzaron a caer sin que lo notara. Miró hacia el agua y, por un instante, creyó ver a su madre en el reflejo. No era una aparición, sino un recuerdo tangible hecho de luz. El reflejo le sonrió, levantó una mano y señaló el cielo. Ande miró hacia arriba. Miles de puntos brillaban sobre ella, y por un momento comprendió, cada luz era un espejo, cada estrella una memoria, cada alma un reflejo eterno del mismo origen. Cerró los ojos y dejó que la música la envolviera. El viento jugaba con su cabello, el agua le rozaba los tobillos. Sintió que el límite entre su cuerpo y el mundo desaparecía. El aire, el mar y su respiración eran uno solo. Cuando abrió los ojos, el horizonte había cambiado. Ya no había separación entre el cielo y el mar. Todo era un mismo azul, sereno, inmenso. Su reflejo se extendía hasta el infinito, multiplicándose, transformándose en miles de versiones que reían, lloraban, caminaban. No era locura, era plenitud. Ahora lo entiendo, murmuró. No tengo que elegir entre los espejos, soy todos ellos. Una ola más alta que las demás se acercó y la envolvió con suavidad. El agua la levantó y la hizo girar. Sintió el peso disolverse, como si flotara dentro de un sueño, y en medio de ese silencio líquido, escuchó una última frase, clara, luminosa: ya no necesitas reflejarte, eres la luz. El mar la devolvió a la orilla con cuidado. Abrió los ojos, jadeando suavemente. A su alrededor, todo brillaba con una calma sagrada. El espejo de la anciana descansaba cerca, intacto, y en su superficie solo se veía el cielo. Se puso de pie, temblorosa pero serena. No había miedo, ni culpa, ni duda, solo una certeza que ardía suave. Había vuelto a casa, no a un lugar, sino a sí misma. ¿Alguna vez sentiste que formabas parte de algo más grande que tú? Cuéntalo abajo y suscríbete si crees que todos somos fragmentos de la misma luz.